Apocalipsis 19. Versículo 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo estas palabras. Estas son palabras verdaderas de Dios. Señor, gracias por tu presencia aquí. Glorifícate en medio nuestro. Glorifica tu nombre y glorifica tu palabra en el nombre de Jesús. Ahora, ¿con qué comenzó todo y con qué va a terminar todo? ¿Alguien se da cuenta de lo que hemos leído? ¿Con qué comenzó todo y con qué va a terminar todo? ¿Con qué? ¿Con qué comenzó todo y con qué terminará todo? Con comida. Con comida. Y eso es algo muy interesante y es determinante. Y verlo en su conjunto, en su revelación, nos hace percibir o ver un cuadro magno de cómo Dios creó y colocó todo en esa perfección. Y hermanos, la comida es fundamental porque somos lo que comemos. Ahora es interesante cuando estudio la palabra de Dios, para mí, wow, qué interesante esto. Cuando Dios crea todo, en el sexto día que Dios crea todo y se deleita y Dios ve que era bueno y lo bendijo. Wow. Ahora, estaba perfecto, pero algo, tenemos que ver que el hombre desde el principio fue creado ¿con qué? Con hambre, con la necesidad de saciarse, con apetito. Y entonces Dios le dice: vas a tener apetito y vas a querer saciarte. Pero desde el principio, y este es un principio muy importante, hermanos, Dios desde el principio estableció una dieta. Cuando vas al dietista y te dice: puedes comer de esto, pero no puedes comer ni de esto, ni de esto, ni de esto. ¿Por qué? Porque necesito manejar una dieta, la que es importante para mi vida. Y Dios desde el principio estableció dieta. De esto y esto podrás comer, pero de esto no podrás comer. Se puede comer, pero no puedes comer de ello. Eso es lo interesante, porque desde el principio el hombre fue creado con hambre. No puedes saciar tu hambre con esto, pero sí con todo esto. Aleluya. Y hermanos, Dios nos creó para que realmente seamos saciados y por la eternidad seguiremos siendo saciados, porque de su plenitud seguiremos tomando, como dice Pablo, en la pleroma de Dios. De su plenitud nos llenaremos, pero eternamente me llenará. Y Dios es increíblemente grande para que me haga falta más de varias eternidades para llenarme de toda su pleroma. Dios es grande y sin embargo dice: venid a mí y llénate. El hombre fue creado con hambre, pero con una dieta establecida. De esto comerás y de esto no comerás. Y ese es el problema, que desde el principio nos hemos dado el lujo de pensar y de decidir lo que quiero comer. Ahí estuvo el problema. Basta que me digan que no para que yo diga sí. Y entonces me creo más listo que Dios y yo determino qué es lo que va a saciar mi hambre. Y ahí estuvo el problema. Porque, hermanos, hacemos esto. Buscamos donde no es y nos alimentamos de lo que no es. Y por eso y por ende y por consecuencia vivimos como vivimos, porque somos lo que comemos. ¿Estamos de acuerdo? Tú rastreas el concepto de comida y es largo, tendría mucho a lo largo de la palabra de Dios. Tú lo rastreas y es increíble. Algunos ejemplos solamente para que veamos la contundencia de ello. Por ejemplo, como digo, algunos ejemplos. Esaú vendió su primogenitura, ¿por qué? ¿Por un qué? Por un plato de lentejas. Tenía hambre, pero es que tenía hambre. Sí, tenía hambre, lo entiendo. Pero Jacob también tenía hambre, pero de otra cosa.
Él tenía hambre de la bendición, hambre de la promesa, aleluya. Y hermanos, cuántas veces ciertas hambres, aleluya, hace que negociemos o perdamos de vista los propósitos de Dios. Pero tenía hambre, está bien, pero esa hambre te hizo perder terreno. Bueno, ejemplos. Cuando fue sacado, si ves el ejemplo de José, fue llevado a Egipto en un momento dado para que en el tiempo alimentara a Dios a dos naciones. Dos naciones fueron alimentadas, aleluya, en la previsión de Dios, llevando a José a Egipto y Dios naciones, y hermanos, entre ellas Egipto, porque hermanos, la bendición es, por la bendición de los justos la ciudad es prosperada. Aleluya. Alrededor nuestro la gente encuentra pan. Aleluya. Otros ejemplos, por ejemplo, cuando fueron llamados para ir a Canaán, ¿cómo se les estimuló? ¿Qué se les estimuló? Las ganas de comer. Porque en esa tierra vas a encontrar, es una tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿Tienes hambre? Allí vas a ser saciado. Vamos, Dios tiene bendición y provisión, aleluya. Y sin embargo ellos querían comer de lo que comían en Egipto. ¿Cuántas veces Dios nos está invitando? Tengo algo maravilloso, pero nos quedamos en el camino anhelando, como el hijo pródigo queriendo comer lo que comían los cerdos, cuando en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Más ejemplos, ¿verdad? Salieron de Egipto, y para salir de Egipto, para salir de Egipto vivos, por lo menos los primogénitos, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer para poder salir de Egipto? Comer un cordero. ¡Wow! La Pascua, ¿verdad? Dios estableció ese sentido de salir de pacto con su pueblo y lo selló con una comida. Y tú y yo sabemos perfectamente que la Pascua representaba proféticamente, como dice Hebreos, era sombra y tipo de Cristo. Aleluya, era sombra y tipo, anunciaba, aleluya. Pero qué interesante, le dijo: comer un cordero cada cual como le dé la gana cocinarlo. ¿Les dijo eso? No, qué interesante. Dios le dijo que tenía que comerlo de cierta manera, guisarlo de cierta manera, acompañarlo con ciertas cosas, entre ellas hierbas amargas, ¿verdad? Porque hermanos, algo importante, Dios establece la dieta. De esto comerás y de esto no comerás, pero Dios también establece la receta. Porque hermanos, las cosas de Dios a veces me doy el lujo, por eso a la palabra, al verbo, al pan de vida, ni se le añade ni se le quita, hay que comerlo como tiene que ser comido, aleluya. Porque hermanos, la Pascua era de esta manera, así tiene que ser preparada. Y eso era tipo y sombra de Cristo. Yo no me puedo dar el lujo de elegir lo que quiero comer o lo guiso como yo quiero guisarlo. Tiene que ser comido como tiene que ser comido, aleluya. Y comerlo, dice, todo. No podían dejar nada del cordero. Qué interesante, hermanos. Y esto nos está hablando del principio, aleluya, que ese cordero que había de ser inmolado tiene que ser comido como tiene que ser comido, en la receta del cielo, sin añadirle y sin quitarle, aleluya. No es como aquello, no, la receta de la abuela yo la he mejorado, ¿verdad? Como alguno, yo la he mejorado. Bueno, es que tengo aquí, no, mira, está muy bien, te crees muy listo, pero se come como se tiene que comer, y se tiene que comer entero. Interesante. Una receta. Dios establece la dieta y establece la receta. Y hermanos, esto es muy importante, porque a veces nosotros nos damos el lujo de elegir. Nos encanta el Salmo 23. Él adereza mesa en presencia de mis angustiadores. ¿Cuántas hermanas aquí se han sentido alguna vez, espero que alguna vez, no muchas, ofendidas? Que te has tirado 3 horas comprando la comida, guisándola en casa, y cuando tu marido llega y dice: bueno, es que me he juntado con unos amigos y he comido algo por allí y ya no tengo hambre. Y tú dices: le tiro el plato a la cabeza. Él adereza mesa. ¿Para qué? ¿Para que te coma lo que tú quieres? ¿Porque has venido ya con la tripa llena?
¿Has venido ya con hambre saciada? Cuando Él adereza mesa, es para que se coma lo que Él prepara. Para que se prepare, perdón, que para que se coma lo que Él prepara, y son lentejas, te las comes. Si ese día toca lentejas, porque hermanos, somos como adolescentes caprichosos. Oh, yo quiero pizza y hamburguesita y pizza y unas gominolas, ¿me lo acompañas? No. Un día sufrimos, no sé, hace años nos mandaron un chico, y no era tan adolescente, de Estados Unidos. Madre mía, qué calvario. Mi esposa ya no sabía qué hacer con el, perdón, desgraciado este. Ay, que no comía de nada el tipo, macho. Así somos a veces, porque quiero comer lo que quiero comer. Y dice, no, es la dieta que yo establezco, es la receta que yo he preparado, y se come lo que está en la mesa. Y te sientas y das gracias. Él adereza mesa, pero para que yo no me acerque caprichosamente, diga, es que esto no me gusta, y bueno, cojo un poquito de aquí. Te lo comes todo, porque es vida para ti. Comida. Cuando Josué y los otros espías volvieron de Canaán, ¿con qué volvieron? Para seguir estimulando el hambre. ¿Con qué volvieron? Con frutos de la tierra. Creo que había unas uvas que era una pasada, que eran como, yo qué sé, como ciruelas o como melocotones. Yo qué sé, esas uvas, ¿cómo era? Una pasada. Entre dos tenían que llevar el racimo de uvas. ¡Creíble! Dios está diciendo, ay, fluye leche y miel. Yo cuido de tu vida. Oh, no, Egipto. Ala, al desierto, 40 años, anda. Hasta que tengas hambre. Hasta que tengas hambre, pero hambre de mí. Hambre. Noemí y su marido se fueron de tierra de provisión, que eso el término Belén significa eso. ¿A dónde? A tierra de Moab. Y Elimelech y sus dos hijos, el marido de Noemí y sus dos hijos, ¿qué ocurrió? Y claro, se movieron, ¿por qué? Porque había cierto tiempo de carencia, de hambre en la tierra, y se dieron el lujo. Y algo muy interesante, el hambre siempre te hace migrar. El hambre siempre te hace moverte. Porque hay gente que está muriendo en el Mediterráneo porque tienen hambre. A lo mejor no hambre física, pero a lo mejor hambre de una vida mejor, o de dar a su familia algo mejor. Y el hambre siempre te hace migrar y moverte. Y te digo algo, que eso tenemos que reaccionar. Y hablando del ministerio, hay hambre, y Dios está despertando el hambre en muchos. Pero tengo que decir que en los púlpitos no se da pan. Muchas veces no se da pan. Y hermanos, o reaccionamos y damos pan, si no muchos van a empezar a moverse porque tienen hambre. Está ocurriendo en Estados Unidos. Hay gente que está saliendo de las iglesias porque Dios está despertando algo aquí, como diciendo, tiene que haber algo más. Este rollo, este folclore que nos hemos montado, ni a mí mismo me satisface. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Hay un vacío que a veces sí, y lo que hacemos es mejor, bueno, pongamos más luces o pongamos, mira, solo el pan que es Cristo sacia el alma humana. Todo lo demás es folclore, que está bien, pero no es sustancia. Es vano, hueco. Y hermanos, el hambre hace que nos movamos. Amén. Bueno, migrar. Ahí se fueron. Y tú sabes lo que ocurrió con ellos en tierra de Moab. ¿Qué se sacrificaba en el altar siempre? Comida. Era un símbolo, no era un elemento, ¿verdad?, que no se comiera. Representando siempre ese sentido de reconocer, de entender la dimensión de la comida. Tiene un estudio aparte de eso, pero bueno. La mujer samaritana fue al pozo a buscar agua. Y Jesús le dijo, oye, si bebes de este agua, ¿qué ocurrirá? Volverás inevitablemente a tener ¿qué? Sed. Pero si bebes del agua que yo te daré, no producirá a ti un efecto, sino una naturaleza. Que a veces lo que recibimos es efectos, pero no naturaleza. Recibimos una nueva naturaleza y decimos, wow,
tú serás una fuente de vida. Es el cambio. ¿Con qué fue tentado Jesús? ¿Tenía hambre Jesús? Sí, tenía hambre. En esa tentación del desierto 40 días, ¿tienes hambre? Convierte las piedras en pan. Jesús le dijo, no solo de este pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Tenía hambre Jesús de pan? Sí, pero tenía un hambre mayor de hacer la voluntad de su Padre. Y esto es muy importante, hermanos, porque Dios tiene que ser el pan para todas mis hambres. Hay un principio que vemos en todo esto. Según tu hambre, así tu pan. Según tu hambre, así tu pan. Buscamos lo que buscamos, o queremos, o comemos lo que queremos comer. Y según nuestra hambre, así será nuestro pan. Pero Jesús dice, tengo hambre, pero tengo más hambre de hacer la voluntad de mi Padre. Por ejemplo, el Padre Nuestro, cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y cuál es la imagen que tenemos en mente? Sinceramente, ¿cuál es la imagen que tenemos en mente? El alimento físico. Y entonces asumimos y decimos, yo soy un buen cristiano. Yo soy un buen cristiano. Yo siempre doy gracias por la comida. Y me siento y lo primero que hago es dar gracias. Soy un buen cristiano. Incluso aunque esté en un restaurante, no me importa, no me avergüenzo. Cierro mis ojos y le doy gracias a Dios por ese pan. ¿Vale? Necio. A lo mejor le estoy dando gracias por este pan para esta hambre, pero interiormente tengo hambre de otras cosas y estoy buscando el pan en otros sitios. ¿De qué vale darle gracias a Dios por este pan cuando Dios sabe que estoy buscando pan en otros lugares para otras hambres? ¿Saben lo que estoy diciendo, no? Hermanos, cuando decimos el pan nuestro de cada día, es porque Él tiene que ser el pan para todas mis hambres. Que yo le doy gracias por pero Él sabe que no solamente esto, sino que Él es el pan diario que me alimenta, y no busco otra fuente que no sea Cristo. Si fuéramos, vamos a Juan, si viéramos el Juan, porque Juan, la cristología de Juan es muy profunda. Del principio presenta al verbo, del principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y hermanos, tenemos que entender algo. Hay dos versículos que hablan del principio. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Cuál es realmente el principio? Qué interesante que el principio habla de origen, pero también habla de un principio que regula, un valor, una convicción. ¿Por qué principio nos movemos? ¿Por el principio de Génesis 1:1 o por el principio de Juan 1:1? Si nos vivimos por el principio de Génesis 1:1, viviremos por lo que nos rodea. Pero si nos movemos por el principio de Juan 1:1, nos moveremos en la palabra eterna, que fue antes incluso de lo creado. Y del principio, Él es el alimento, es la palabra. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino, y lo vamos a ver, la palabra que sale de la voluntad del Padre es Cristo, es el verbo expresado, es la palabra y es el alimento. Juan 1:1. El principio, hermanos, del principio fue establecido la palabra, el alimento. Por eso, más adelante Juan desarrolla lo que ocurre en el capítulo 6. Tú sabes que en el capítulo 6, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo empieza el capítulo 6 de Juan? Empieza con la alimentación de los ¿qué? De los 5.000. Empieza con la alimentación de los 5.000. A ver si no se me pasa. ¿Y qué ocurre después?
Los que fueron alimentados, que quedaron saciados para ese momento, al día siguiente, ¿qué ocurrió con ellos? Volvían a tener hambre. Pues bueno, esto es un chollo, volvamos a Cristo, porque Cristo es el que alimenta. Sí y no, porque no vino para hacer el pan para ese tipo de hambre, sino para esa, pero sobre todo para la otra. Me buscáis porque ayer fuisteis alimentados, y Jesús empieza a confrontarlos. ¡Wow! Que si te fijas, muchos empiezan a irse, incluso luego dice que muchos incluso de sus discípulos se alejaron. Y entonces Jesús se vuelve a los 12. Oye, ¿queréis iros también vosotros? Porque os digo algo, no me importa si te vas, pero la receta no se va a cambiar. Que a veces, yo una vez hablando con un pastor decía, ¿por qué tenemos que hablar y no sé qué? Y me decía, pero es que si hablamos así la gente se va, pues que se vaya. El problema es que hemos cambiado la dieta y la receta para que la gente se sienta a gusto. Y hermanos, el plan de vida confronta. El pan de vida a veces hace que tengamos momento de decidir cuál es el pan que voy a decidir. Y Jesús le dice, oye, no hay problema, queréis irlo también vosotros, porque el pan no se cambia, la receta no se cambia, y se come como se tiene que comer, y el pan de vida es mi carne. ¡Wow! Pero menos mal que Pedro, porque ahí había comido, ¿a dónde iremos? Solo en ti hay palabra de vida eterna, o solamente en ti hay palabra que me da vida, pero vida eterna. Pero leamos algunos versículos, capítulo 6 de Juan. Versículos, por ejemplo, el 32. El 32, y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Desde el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio es la esencia, el sustento, la palabra. Porque el pan de Dios, aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, aleluya. Cristo mismo se alimentaba de la palabra del Padre, sino la voluntad del que me envió, aleluya. 41, murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo descendido? Y sigue confrontando, no murmuréis entre vosotros. Hacemos un pequeño saltito. 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿A cuánto les hubiera gustado comer maná? ¿A cuánto les hubiera gustado probar el maná? Venga, sé sincero. Vale, hubieras muerto igual. Aquí hay un principio muy interesante. Hay cosas que vienen de Dios y son bendición de Dios y descienden del cielo, pero aún así vas a morir. Y que vuestros padres comieron el maná y murieron, porque aunque venía del cielo, no era el verbo. Y esto es muy, insisto, un principio. Hay cosas que buscamos alimentarnos como un maná de Dios y reconocemos que vienen de Dios, pero no es el verdadero pan que da vida eterna. Simplemente es el aperitivo, como que te guía. Te doy esto, pero para guiarte al pan auténtico. Pero como te quedes aquí, vas a morir igual, aunque descienda del cielo. Hermanos, porque no todo, a veces Dios permite cosas, pero no para que nos quedemos en el maná o haciendo culto en el maná. Y no, porque al final dice, pues tus padres murieron en el maná y murieron. No fue determinante en el sentido de eternidad en sus vidas. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. ¿Esta es la diferencia? Es un pan que establece eternidad, propósito, aleluya.
Mira para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya. Sigo hasta el 58. Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, insisto, solamente aquí está la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. ¿Tiene vida qué? Eterna. Esa es la que marca la diferencia. Este tipo de alimento alimenta para la vida. Otro tipo de alimento para la vida física. Y mañana volveremos a tener hambre, aunque sea maná. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne, fíjate, dice, es ver. Mi carne es ¿qué? Verdadera comida, y mi sangre es ver. Hermanos, cuando dice que mi carne es verdadera comida, lo que está diciendo es que hay otra carne o hay otros alimentos que no son. Y hermanos, tenemos que ir a lo verdadero. No, todo lo demás, solamente mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Es el ejemplo, yo vivo por su palabra. Hombre, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Nunca he dicho nada que no haya salido de la boca de mi Padre, y nunca he hecho nada que no haya visto hacer a mi Padre primero, porque mi Padre me lo muestra, porque me ama. El Cristo vivía alimentándose de la palabra, de la voluntad del Padre. Igual nosotros, así como el Padre viviente me envió. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Chico, muy bien, vale, descendió del cielo, ¿y qué? Al final, caput. No hay vida, por lo menos vida eterna. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eterna. Más adelante, por ejemplo, en Juan capítulo 10 está hablando del buen pastor. Y algo muy interesante que en el versículo, creo que es el versículo 11, dice que el buen pastor es el buen pastor porque hace ¿qué? ¿Da qué? Ok, entonces ¿por qué es el buen pastor entonces? Uno decía, porque da su vida por sus ovejas. ¿Y por qué da la vida por las ovejas? Porque es el buen pastor. Bueno, es un círculo. Salgamos de ahí. Tú sabes, o muchos sabéis, que la etimología de la palabra pastor, su origen etimológico está radicado ¿dónde? En la oveja, no, en el pasto. La existencia del pastor está determinada por su capacidad de dar pasto. ¿Por qué es el buen pastor? Porque el buen pastor al final se convirtió en pasto. Doy mi vida por mis ovejas, porque al final me convierto en su comida. Y hermanos, solamente hay un buen pastor, porque solamente hay una comida que da vida eterna, y es Cristo. En ninguno otro hay salvación, no hay otra fuente de vida, tan solo Cristo. Es Cristo y es Cristo, porque Él dio su vida para convertirse, hasta luego, en pasto, en comida. No, tranquilo, es una botella de agua, nada más. Eso hubiera sido algo más importante. Me convierto en tu comida, en la mesa que va a ser preparada delante de mí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Cristo instituyó en el pacto? Para que recordáramos continuamente lo que Él es. ¿Qué instituyó? ¿Qué instituyó? Lo que solemos llamar como la comunión, la Santa Cena, la mesa del Señor. ¿Hay alguna magia? Cuidado, no es más que pan o vino, y alguno ni siquiera vino, es jugo de la vid. Pero ¿hay alguna magia ahí? No. Solamente es un elemento físico para que me haga recordar, traer una vez más a memoria. Yo estoy comiendo al Verbo y no hay vida fuera de Cristo. Y es continuamente recordar, aleluya, tomad, aleluya, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Continuamente no te olvides que en el tiempo y en la distancia tienes hambre, cuidado, ¿dónde vas a saciar tu hambre?
porque yo soy el único pan que descendió del cielo que da vida y vida eterna. Y es continuamente acercarnos a la mesa, no para un acto litúrgico, porque somos, como no nos demos cuenta que es un acto tan sencillo, que continuamente estoy diciendo: Él es el pan que alimenta mi vida, mi eternidad, mi propósito. Venid, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomad mi sangre y muévete siempre en mi pacto de propósito. Avanzo. Un ejemplo también interesante. ¿Te acuerdas cuando Jesús se encuentra con la mujer sirofenicia? ¿Sí? ¿Verdad? Ahí está la mujer sirofenicia. ¡Ah! Jesús, hijo de David. Jesús es diferente. Hasta los discípulos: oye, atiéndela, esta mujer es una pesada. Hago un paréntesis, porque aquí hay un principio muy interesante en esto. Te quiero decir algo. ¿Cuánto reconoce que Dios es amor? Pero no es un sentimental. No confundamos las dos cosas. Dios puede estar al lado de alguien que está sufriendo tremendamente, llorando, con el moco colgando, y no mueve ni un músculo. Porque Dios no es un sentimental. Entiéndeme. Habrá una palabra que dirá: clama a mí y yo te responderé. Pero no son los sentimientos que me mueven, es mi justicia. La justicia de Dios primero tiene que ser vindicada para que fluya su amor y su gracia. Pero hermanos, Dios puede estar al lado y simplemente porque esté sufriendo, porque hay gente, dice Apocalipsis, que el hombre sufrirá, y aún así, en vez de reconocer, porque cada acto del Apocalipsis es un acto de misericordia. Dios podía destruirlos en un momento, pero Dios a veces permite algo a ver si reaccionamos. Es un acto de misericordia, a ver si, oye, a ver si ahora te arrepientes. Y hermanos, es pura gracia. ¿Cuántas veces Dios ha permitido cosas en nuestra vida? Dolieron. Como Jacob, después de que dice que cojeaba, y a veces nos dejaron marcas en la vida. Pero damos gracias por ella, porque reaccionamos. Y fue un puro acto de misericordia de Dios. Porque hermanos, Dios podía haber destruido así, pero Dios dice: a ver si con esta, a ver si con esta. Pero aún Apocalipsis dice que maldecirán a Dios. Insisto, Dios, a veces nosotros somos unos sentimentales, y a veces en ese sentimentalismo a veces queremos ser más buenos que Dios. Alguien sufre: pobrecito. Pobrecito, a lo mejor es Dios que lo ha metido en eso. Oh Señor, líbrale, Señor. Yo últimamente ya no oro: Señor, sánalo, o Señor, líbrale de esto, Señor, provéele un trabajo. A lo mejor fue Dios que le dejó sin trabajo porque quiere tratar con su vida. ¿Sabes lo que yo oro? Yo no sé. Pero yo digo: Señor, glorifícate. Lo que tú has iniciado, que sea consumado. Glorifica tu nombre en esta enfermedad, glorifica tu nombre en esta adversidad, glorifícate. O sea que finalmente el proceso, lo que tú estás obrando, porque a lo mejor pues: Señor, sí, sánalo. Dice: no lo voy a sanar porque estoy trabajando con su vida hasta que se arrepienta, o yo qué sé qué cosa. O simplemente a lo mejor no hay ningún pecado y simplemente me voy a glorificar en su enfermedad. Pero el sentimentalismo hace que queramos ser más buenos que Dios y entramos en un buenismo que nada tiene que ver con el reino de los cielos. Y tenemos que decir: Señor, no, glorifica tu nombre para lo que tú tienes ahí obrando sea realmente consumado, y en todo esto, como tú quieras hacerlo, tu nombre finalmente sea glorificado en su vida y en mi vida. Pero Jesús no es un sentimental. Bueno, cerremos paréntesis. Ahí está clamando. Y entonces, pero Jesús le dice: oye, no está bien que se tome el pan que es para los hijos y le llama perro, y dárselo a los perrillos. Hermanos, por eso Jesús dice: wow, no he encontrado fe. Porque hermanos, la gente que se alejó de Cristo, cuando dice: yo soy el pan que descendió del cielo, que comiere mi carne,
no tuvieron revelación de lo que era Cristo, pero esta mujer tuvo revelación de lo que era Cristo, porque entendió que Él era pan y dijo: aleluya, yo me conformo con la migaja, pero es pan, al fin y al cabo es pan, aleluya, que cae de la mesa de mi Señor. Wow, ella reconoció, tuvo entendimiento, tú eres pan. Y hermanos, una migaja de Cristo puede cambiar una vida entera. Pero qué triste que a veces tenemos una mesa aderezada y estamos alimentándonos en otros lares. Y sin embargo, el Padre dice: la mesa está preparada, pero buscas el pan en lo que no es pan y buscas saciarte en lo que no sacia. Y sin embargo esta mujer, porque dice: a los suyos vino, pero los suyos no tenían entendimiento. Pero esta mujer pagana tuvo revelación: wow, tú eres el pan y yo con una migaja me sacio. Wow. Porque si esa migaja es Cristo, hermanos, una migaja de Cristo marca la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Tuvo revelación, aleluya. Insisto, el pan nuestro, ¿cuántas veces oramos y, hermanos, Él tiene que ser el pan que sacia todas nuestras hambres? No puede ser que me esté migrando hacia otros lugares donde no hay pan o verdadero, o donde no está la verdadera comida, verdadera bebida. Cristo mismo, hemos mencionado ante la mujer samaritana, cuando está diciéndole: si bebieres este agua volverás a tener sed, pero si bebieres del agua y te daré. Y te acuerdas que los discípulos vinieron a Jesús y dijeron: pues, tendría hambre. Pues ellos tenían hambre, también Jesús tendría hambre. Y, maestro, come. ¿Y qué dijo Jesús? Mi comida, tengo hambre, claro que tengo hambre físicamente hablando, pero tengo un hambre mayor de otras cosas, y esta prevalece sobre las demás. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Eso es lo que me sacia. Por eso Isaías 55, un momento. Isaías 55, vamos un momento a Isaías 55. Toda la palabra de Dios, hermanos, es cuestión de comida, de alimento. Insisto, el hombre fue creado con hambre, con ganas de saciarse, pero a veces nos equivocamos del principio en buscar donde no es. El hombre fue saciado, tenía comunión con el Padre y buscó donde no correspondía. Isaías 55 dice: a todos, claro, a los que tienen ¿qué? Hambre, sed. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis? Vamos a ver, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Por qué? Y yo sigo escuchando últimamente mucho: ¿por qué? Porque buscamos donde no es, y buscamos retroalimentarnos de lo que no es pan. Una vez pensando, hablando con mi esposa, porque a veces yo digo: wow, yo digo una cosa, a veces miro a derecha e izquierda, a veces la iglesia, digo: madre mía, ¿cómo está el patio? ¿Cómo está el patio, Dios? ¿Cómo está el patio? Y a veces uno pensando y dice: wow, porque hay sitios donde es un engaño lo que predican, una auténtica, permítame, mentira. Y una vez pensando: wow, ¿por qué hay tanta gente en esos lugares? Y pensábamos: pobrecitos, están engañados. No, pobrecitos no, porque según su hambre, así su pan. Porque si hay demanda, va a haber oferta. Quieren comer de lo que quieren comer, y la religiosidad apetece, porque no es un compromiso de eternidad con Dios. Simplemente tomo lo que quiero porque pienso que el evangelio gravita alrededor de mí y de mis necesidades, y Dios está para bendecirme. Y es la cultura igual. Vamos a la teta del gobierno para que me dé, exijo, y pienso que igual Dios debe ser el que me bendiga, el que estar ahí, y el evangelio y Dios tiene que gravitar alrededor de mí y de mis necesidades. Yo soy tan importante, y yo le decía a la iglesia: tú no vales nada, perdona, tú no eres el importante en el evangelio, el importante del evangelio es Cristo.
Cristo no vino para sanarte. ¿Me escuchas? Cristo no vino para darte paz. Cristo no vino para proveerte. Nadie dice amén. Está bien, gracias. Dice la palabra de Dios que para esto murió y resucitó, para ser Señor. Es para ser Señor, hermanos, aleluya. Igual que hay daños colaterales en la guerra. Tiramos un misil y cayó en un colegio. Daños colaterales. En Cristo hay beneficios colaterales, aleluya. Son las añadiduras. Si las quiere añadir, las añade. Pero como dice el pasaje, para esto murió y resucitó, para ser el Señor. Y si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Él es el importante. El evangelio no gravita alrededor de mí. Yo no soy el importante. El importante es Cristo. Es mi vida por la eternidad, gravitando alrededor de su señorío y de su gloria. Es morirme a mí y decir: tú eres el importante. No vivo yo, no importa mis necesidades, no importa. Tengo hambre de esto, sí, tú sabes mis anhelos, Señor, pero sacrifico todo porque tengo un hambre mayor. Hambre por tu voluntad, por tu señorío. Y sí, según sus hambres, así su pan. Y entonces no están engañados. Es la concupiscencia del interior, que uno busca lo que quiere buscar, punto. Que a veces puede que haya engaño, pero si, hermanos, si en un momento dado yo me siento engañado, habrá algo aquí que me dice: esto no es, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y ese algo más me hace que migre a buscar el pan del cielo. Aleluya. Gloria a su nombre. Venid, comprad. Se ha pasado. Cierre la puerta, por favor, cierre la puerta. Oídme. Esto es muy largo. ¿Por dónde come físicamente? ¿Por dónde come físicamente? ¿Por dónde comes espiritualmente? Por el oído. Por el oído. La fe viene por el oír. Shema Israel, escucha, escucha, escucha. Es la palabra que sale de su boca y que yo como. Y esa palabra expresada por la voluntad del Padre es Cristo. Es la palabra eterna, el verbo eterno. Siempre fue, es y será Cristo. Oídme, comed atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, inclina, prepárate para comer. Y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Comed y tendrás vida eterna. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Qué interesante que nos gusta utilizar de este pasaje dos textos que son muy bonitos. Sí, nos encanta el versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oh, aleluya, gloria a Dios. Pero esto solo se va a aplicar si se aplica primero al principio. Esto es para los que comen. No es simplemente, es un concepto. Esto para los que lloran, dice mujer. Ay, cariño, pero dame labio. Esto es solamente una frase bonita si no estamos en el principio del capítulo, comiendo. Y cuando como, aleluya, de Él, aunque no entienda, pero me muevo en el pensamiento de Dios, en la eternidad. Y más, y poco a poco, paso a paso, se materializará que caminaré en las obras que preparó de antemano, y a cada paso diré: ¡wow! ¡Gloria a Dios! Pero es el pan continuamente el que me guiará por ello. O como dice el versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia
y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir la semilla al que siembra y pan al que come. Será mi palabra que sale de mi boca. Pero la palabra que es comida, por supuesto, no volverá vacía, hermanos. Esto no es un concepto simplemente para hablar de ello, es para ser vivido. Si no estamos en los primeros versículos comiéndolo, hermanos, no vamos a caminar en el destino final de la palabra, en el destino final de ese alimento. Venid, comprar sin dinero. Aleluya. Pero claro, esto es para los que, a todos los que realmente tienen hambre y sed. ¿De qué? De justicia, de su voluntad. Y termino. Josué capítulo 14, versículo 10 al 12. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte. Físicamente no me lo creo. Pero, hermanos, lo que marca la diferencia es la palabra de Dios. Porque estaba tan fuerte en qué? En la palabra que recibió, lo vas a ver ahora. Todavía está tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Que no se apoyaba físicamente en lo que era más joven, sino que se apoyaba en aquel entonces en la palabra, como me sigo apoyando hoy, porque la comió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová, aleluya, estará conmigo y lo echaré como Jehová ha dicho. Y hermano, su palabra es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y no volverá vacía para aquel que la come, porque tal es mi fuerza entonces, que me apoyaba en lo que él dijo, como tal es mi fuerza hoy, porque él no ha cambiado su palabra. Y con esto también en Primera Reyes 19, versículo 5, encontramos a Elías. Primera Reyes 19, 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate, come, porque largo camino te espera, te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Cuando es la palabra de Dios, hermanos, nos sostendrá 40 días o 45 años. Da igual. Fortalecido con la promesa, fortalecido con la palabra de destino y propósito, porque si algo ha generado en mí ese alimento es vida eterna. Cuán importante, hermanos, aleluya, como le dice Pablo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. De vez en cuando tenemos, como dice Efesios, subirnos a lugares celestiales, abrir ventanas en el espíritu, asomarnos a la eternidad y decir: wow, y entender que fui formado por la palabra de Dios desde antes de la fundación del mundo, que Él es alfa y que Él es omega, que Él es principio y que Él es fin, y que Él cumplirá su propósito en mi vida, aleluya. Y me asomo a la eternidad, aleluya, y no vivo por las circunstancias. No son las circunstancias. Cuán importante es tomar altura en el espíritu, asomarnos a la eternidad y decir: wow, hermanos, todo es circunstancial y todo va a terminar. ¿De qué va el cuento? De Dios y de ti, de Dios. Una vez mi mujer me llamó circunstancia. Tú dirías: tranquilo, a mí me llamaron cosas peores.
Porque yo soy una circunstancia para su vida, ella es una circunstancia para mí. Porque es hasta que la muerte nos separe. Pero hermanos, tenemos una nieta maravillosa. Pero todo y todos en un momento dado en mi vida van a desaparecer. Y un día me encontraré con mi Señor, cara a cara. Y entenderé el propósito de mi vida. ¿Para qué fui formado desde antes de la fundación del mundo? Y saber si he acabado la carrera. Un día quiero cerrar aquí mis ojos y poder decir: Padre, te he glorificado en la tierra. Porque, amados, esa es la tierra donde se glorifica a Dios. Dice Efesios que fuimos establecidos para la alabanza de su gloria. Porque después Él por la eternidad será alabado en la dimensión de gloria que aquí en la tierra, es en la tierra donde Él quiere ser glorificado. Y Él será alabado por la dimensión de gloria que a través de nosotros, en el ejemplo es Cristo, se evidenció en nuestras vidas, hablando de su propósito. Wow, Padre, he acabado. Tu palabra me ha sostenido y no me he quedado a mitad de camino, porque no surgieron otras hambres, aunque a veces me despisté. Pero me di cuenta a dónde voy. Solo en ti hay palabras de vida eterna. Y he seguido adelante hasta el monte de Dios, que es el monte de su propósito. No me he conformado con menos que alcanzar el 100% de la voluntad de mi Padre en mi vida. Yo no sé tú, pero un día quiero cerrar aquí mis ojos, porque me presentaré delante de Él y quiero decirle con seguridad y con rotundidad: he acabado la obra. ¿Cuál es mi monte? ¿Cuál es el monte de Dios? Es el monte de su propósito, es el monte de su voluntad, aleluya. Es el monte, aleluya, de lo que Él estableció como una palabra de eternidad sobre mí, la cual he comido y me ha sostenido y me ha dado fuerzas y me ha llevado hasta ese monte donde puedo decir: te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Cierra un momento tus ojos ahí donde estás. Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fortalecido con aquella comida, no con cualquier comida. No es cualquier comida, amados. Es la verdadera. Yo soy el verdadero pan. Puede haber otras cosas, pero solamente Él, Cristo. ¿Qué estás comiendo? ¿De qué te estás alimentando? Mejor dicho, ¿de qué tienes hambre? ¿Son tus anhelos? Está bien tener sueños, ilusiones, expectativas en la vida, pero al final nada es tan importante como hambre por su voluntad. Todo empequeñece, todo queda oscurecido ante el brillo de ese monte de Dios, de poder llegar finalmente a conquistar ese monte. Como escuchábamos ayer, damos gracias a Dios que Él conquistó el monte de la muerte, y un día estaremos en su presencia. Gracias, Dios. Pero el monte de tu propósito lo conquistas tú. Él conquistó la muerte y abrió la puerta y abrió el camino y te dijo: sígueme y ejemplo te he dado, para que te pongas tú como yo al frente de la voluntad de mi Padre en la tierra. Ese monte lo tenemos que conquistar tú y yo, pero alimentados, sostenidos, como dijo Caleb. Tal era mi fuerza, no porque era muy hábil o muy diestro con la espada, sino porque creí la palabra y la comí. Tal era mi fuerza, y esa palabra sigue siendo la misma. Pueden pasar 45 días o 45 años. Esa palabra me sostiene. Y sabes una cosa, hay una palabra de eternidad. Esa palabra te formó y no puedes conformarte con menos del 100% de su propósito. Por eso dice Pablo: prosigo a la meta,
A ver si llego a decir aquello por lo que también fui asido por Cristo. Todo lo demás lo tengo por basura. He descubierto que nada es comparable. No tengo hambre de nada más. Nada es comparable a fin de conocerle. Y como Él me conoció. Todo es circunstancial, amado. Un día estaremos tú y yo solos delante de Él. Padre amado, nos mueve, Señor, esa oración de tu Hijo. Gracias, Cristo, por el ejemplo. Queremos un día poder aquí cerrar los ojos y con seguridad, no basado en un engaño, sino una profunda certeza de todo nuestro ser, poder decir: he acabado la obra que me diste, he alcanzado el monte de tu propósito, te he glorificado en la tierra. Yo oro, Señor, por nuestras vidas y por cada vida aquí, como tu iglesia. Te pedimos perdón por cuántas veces hemos buscado el pan que no es pan, y hemos a veces ido tras hambres, Señor, que son nuestras. Nos hemos equivocado. Nos hemos dado el lujo de cambiar la dieta o la receta, y a tu palabra eterna no se le añade ni se le quita. Señor, que el 100% de cómo fuimos engendrados por ti, predestinados para tu gloria, sea una realidad en nuestras vidas. Y no nos conformemos con menos del 100%. Señor, por tu Espíritu, que nos hagas conscientes de nuestra hambre y del pan que estamos comiendo. Y en este momento, Señor, no necesitamos físicamente que esté delante de nosotros. Una vez más tú vuelves a decir: tomad, comed. Delante de ti está. Tomad, comed. Este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomad, comed. Come la palabra. Come la palabra. Come a Cristo y es vida eterna. Te bendigo, amado.